Silvia Grande, ¿me permitís que juegue con tu nombre un poco? Recuerdo una frase de un viejo sabio que decía que lo grande no siempre es bueno, pero que lo bueno siempre es grande. Yo te voy a pedir que seas buena y si querés suspenderme la palabra ahora, podés hacerlo. Pero si ves que yo derrapo o eso, que no sé ya más qué decir, o lo más probable es que me exceda en el tiempo, vos me cortás y yo voy a decir etcétera. Este es un truco. Este juego de humor es un truco porque yo a lo que más le temo es a mi solemnidad. Cuando yo veía cómo iba avanzando los oradores, bueno, felizmente vos te alejaste un poquito, y yo decía, y ahora me toca a mí, ¿qué diablos voy a decir? Tengo muchísimas cosas que decir, pero tengo tantos principios que no sé por dónde empezar. Yo le agradezco al Campo Sí que a esta jornada la hayan subtitulado Jornadas por la Memoria, porque precisamente, no solamente por lo que yo decía, cómo iba arrimándose el momento en que yo tenía que empezar a hablar, como siempre, al azar de la memoria y sus vicisitudes, que a veces me juegan malas pasadas, sino que el hecho de estar en Rosario evocando una experiencia que creo que dentro de los organizadores debo ser, si no el único, uno de los pocos sobrevivientes que ya te pone cerquita de la... bueno, de eso que ustedes saben. Y entonces yo no solamente evocaba la experiencia, sino que convocaba la experiencia, convocaba el pánico que teníamos cuando veníamos viajando en el tren. ¿Qué diablo íbamos a hacer a Rosario? Por más que habíamos practicado, yo ya tenía 34 años, era médico, me había casado, aún no tenía un hijo, pero como decía Enrique, hacíamos todo lo que la sexualidad hace para modificar la vida cotidiana y conseguir ese hijo. Al final lo conseguimos. Y sin embargo, estábamos verdaderamente asustados, porque no sabíamos, no teníamos normas. Después se fue armando todo, sabíamos que lo esencial, que ya lo había dicho muchas veces Pillón, era encontrar la tarea de un grupo. Él lo hacía muy gráfico, él decía, un grupo puede ser definido, un grupo de cualquier naturaleza, como una tripulación. ¿Y qué puede hacer esa tripulación? ¿Esa tripulación para qué sirve? Pero cuando en la medida que iba apareciendo las tareas y los objetivos, ya tenía que cambiar la definición, ya no era ¿para qué sirve esa tripulación? Ya era ¿qué tripulación necesitamos para ese objetivo? Y ahí había que conseguirlo. Bueno, toda esta solemnidad, el humor es lo que disuelve la solemnidad, y la solemnidad es un fijador de angustia siempre.
Ahora, el día que yo, cuando tengo que hablar en público, no se me mueva un poquito la mano cuando agarro el vaso, y si no lo hago a propósito, ese día cuelgo los guantes, o cuelgo la lengua. Cuando venía viajando hoy, se me ocurrió una cosa bastante interesante, que la experiencia Rosario, se me escribió, están grabando esto, ¿no? Pues yo quiero tener la grabación, porque sobre lo que diga ahora voy tal vez a dar lo que es la puntada final, pero en realidad es la puntada inicial, de llegar a escribir el prólogo. El libro está casi todo escrito, pero no doy con el prólogo. Yo me di cuenta que la experiencia Rosario fue en mi vida un prólogo formidable. Yo no sé qué habrá sido lo que le ha pasado a los otros, a los que participaron. Tuve el gusto de encontrarme por primera vez con una persona que, Lidia Burke, le dije que te iba a nombrar, que fue partícipe de esa experiencia donde había cerca de 1000 personas. Yo no sé por qué recuerdo tanto que había muchos estudiantes del servicio exterior, había muchas amas de casa, había muchos obreros del puerto, había algunas prostitutas y había muchos boceadores, al grado que mi observador de lujo, fue, digo, porque precisamente me acaba de decir, yo le comentaba a Enríquez y a Alejandro, si viviría todavía Ulises Barrera. Me parecía que había muerto, y ella me acaba de certificar que sí, que murió hace poco. Ulises Barrera no era psicoanalista, la experiencia tuvo mucho efecto sobre él, se transformó después de relator radial de Vox en alguien que se ocupó de la familia de los boxeadores, y tuvo una frase profética. Él estaba al lado mío como si fuera mi segundo, con lo cual yo pensaba, aquí va a haber piña en esta situación, va a haber una batalla por lo menos, ¿no? Y la primera frase que escribe antes de que empezara el grupo, Lidia Burke me cuenta cómo entra en un lugar donde no hay nadie, el grupo que le toca a ella, y ahí de golpe se planta un colorado. Yo no lo recordaba mucho a Bleje como colorado, pero se planta un colorado, seguida por revolucionario, por comunista, ¿no? Y no dice nada, se queda parado. Y yo recordé ahí que yo había hecho la cosa al revés. Todavía no se organizaban las ruedas. Yo siempre cuando trabajo en el campo social trato de hacer una rueda, por cosas que después le explicaré si me da el tiempo, si no va a quedar en el etcétera. Y yo me senté atrás de todo el grupo, como un miembro más. Y claro, ahí me daba bolilla, entonces me empecé a retirar un poco más y cada vez más. Y es que realmente de esa manera ingenua estábamos buscando el lugar que tiene un psicoanalista en el campo social, en lo que yo llegué a llamar después la numerosidad social, que me gustaría llegar a eso. Y la frase que escribió Ulises era la siguiente: acaba de atravesar una gata con vocación de futuro. Fue profético en lo que a mí se refiere. En efecto, había atravesado el grupo, el espacio, una gata preñada. La preñez que para mí significó esa experiencia fue formidable. Fue un verdadero acontecimiento. Todavía Badiou no había conceptualizado la idea de acontecimiento, pero aquello fue un acontecimiento, y un acontecimiento del que yo voy, tal vez algunas cosas que he dicho, como esa frase de Ulises, o como
la composición de esas 1000 personas. Tal vez eso correspondería a un relato. El relato es más próximo a la referencia histórica, a referir hechos históricos lo más rigurosamente posible. Pero la figura idiomática, la retórica psicoanalítica, no es el relato, es la narración. En la narración está ejemplificada por los historiales de Freud. El mismo Freud y el mismo hombre de los lobos, Juanito, o el hombre de las ratas, se está modificando simultáneamente con lo que está aconteciendo ahí. En un análisis, el análisis es una narración. Narración es una palabra que yo recibí de mi padre, es una palabra que viene de Narria, una palabra etrusca, prerromana, posiblemente etrusca, que por el vasco pasó a algunas zonas de Francia y de España. Y narria quiere decir al mismo tiempo trineo y trajín, el trajín de empujar el trineo. Bueno, la experiencia Rosario a lo largo de los años narró mi vida como psicoanalista. Narró mi vida como psicoanalista en el sentido de hasta ese momento había muy poco. Freud como ser había hecho aportes muy importantes para explicar la cultura humana. Pero como decía Marx en alguna de las tesis de Feuerbach, creo que la 11ª, los filósofos explican pero no modifican el mundo. No es que el psicoanálisis modifica el mundo, pero su granito de arena lo pone. Y para mí esto que estoy diciendo, hablando así al azar de la memoria y sus vicisitudes, y en algún momento me voy a quedar encallado porque no sé qué diablos por dónde quiero seguir, y decir que hay algo ahí que funciona como represión, y después vendrá el retorno reprimido, después vendrán las agonizaciones, y después me meteré todas esas cosas que me pasan, y eso pone en juego la temporalidad del inconsciente, la pone en mí, la pone también en la gente. Entonces, para mí esto es un acto psicoanalítico, en tanto también despierta cierta temporalidad del inconsciente y pone en juego la primera experiencia o la primera forma con que Freud presentó, creo que ya en el proyecto, que presentó la transferencia, cuando aún la transferencia no era neurosis de transferencia, resistencia y oportunidad, sino era la transferencia intertópica. Cuando yo trabajo como ser en grupos, en instituciones, bueno, lo que yo llamo la numerosidad social. La numerosidad social no solamente es una manera abarcativa de plantarme, o de definir el campo en que pretendo operar psicoanálisis, o no desmentir el psicoanálisis por lo menos, pero también la numerosidad social. Ojalá pudiera llegar a esto, pero esto viene al final. Es el dispositivo elemental básico para que un psicoanalista pueda trabajar sin desmentir el psicoanálisis y promoviendo precisamente bueno, voy a decirlo ahora nomás directamente porque así termino temprano y no queda entre los etcéteras. Promoviendo entre la gente la memoria perelaborativa. Lo explico enseguida. La numerosidad social sería que se correspondería al mundo humano, pero ¿qué es lo que recorta ese número haciéndolo un dispositivo básico esencial? Todo esto nace de la experiencia Rosario. Todo esto se fue, bueno, después quiero decir los tres momentos que la experiencia Rosario ha tenido en mí a lo largo de mi vida. Cuando yo defino la numerosidad social por un dispositivo donde cuentan tanto sujetos como sujetos cuentan. El primer cuentan tiene que ver con que la mirada sea en reciprocidad. Cuando yo trabajo con mucha gente, bueno, entonces el que habla se para y entonces... pero generalmente trabajo en una rueda, lo que finalmente
descubrí allá en la experiencia Rosario, los grupos que trabajaron conmigo finalmente fueron en rueda, de forma tal que la mirada, que cada uno sea perceptor y percibido. Y el segundo da cuenta de la condición hablante del sujeto. Y también tiene que ser en reciprocidad, también tiene que ser escuchado y tiene que ser emitida la palabra y escuchada la palabra. Entonces, ¿qué es lo que se produce ahí? Se produce un acto de habla mirado. ¿Pero qué es un acto de habla mirado? Es lo que está pasando acá. Esto es una escena casi de una puesta teatral. Yo estoy hablando, todos estuvimos hablando y ustedes están mirando. Y estarán pensando, bueno, prefiero no pensar lo que estarán pensando algunos, y espero que algunos que se rían piensen bien de mí. Porque en realidad cuando uno expone así, se expone. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se expone así, si yo parara acá en este momento y le dijera, a ver esa rubia linda que está en la tercera fila, y a lo mejor es nieta de Demóstenes, te estoy señalando a vos, ¿sí? Nieta de Demóstenes, o te puedo señalar a vos también. Y sin embargo, ella que ha estado espiando por el ojo de la cerradura en el anonimato de la multitud, del público, de golpe pasa lo que dice Sartre cuando un tipo está mirando por el ojo de la cerradura cómo se desnuda una mina, y entra alguien y se encuentra mudo, se encuentra con una vergüenza tremenda, ¿no? Entonces, cuando uno expone así, corre el riesgo de que su corazón anide la arrogancia, y en el público, son efectos de la mirada, y en el público empieza a anidar la vergüenza. No importa precisamente porque está dando oportunidad que cuando la interpretación, cuando un analista habla así, la interpretación está corrida al que mira. Uno está lejísimo de la interpretación, uno está casi asociando libremente. Bueno, ese es un acto de habla mirado. Y el acto de habla mirado provoca una situación, una puesta teatral, provoca inicio, sobre todo cuando es repetido, ¿no? Una situación episódica como esta, provoca un efecto dramatúrgico, es decir, provoca lo que yo llamaría el efecto PER. La palabra PER quiere decir intensidad sostenida en el tiempo, intensidad emotiva, intelectiva sostenida en el tiempo. Entonces, ese efecto PER en los que escuchan dispara muchísimas ocurrencias, rompe la forma con que Freud presentó la transferencia, el obstáculo, lo presentó paradojalmente por el obstáculo, cuando dice, hablando de la transferencia intertópica, dice repetir para no recordar, conductas que se repiten y se repiten para no recordar, pero en la medida que se fragmenta por el efecto PER, empiezan a aparecer las ocurrencias. Muchísimo, si acá fuera un grupo que estuviera tal vez con otra disposición, aparecían multitud de ocurrencias. ¿Por qué? Porque nunca la memoria perelaborativa, muy pocas veces la memoria perelaborativa, es decir, lo que está reprimido, lo que está en el preinconsciente, lo que está en la represión secundaria, o lo que está incluso en las primerísimas experiencias de los primeros tiempos, de las que Freud habló pero nunca se ocupó, y que a mí me interesan en particular, todo eso empieza a aparecer, no como me doy cuenta que siempre supe lo que acabo de saber, empieza a aparecer como ocurrencias. Ahora, ¿qué dice? ¿Y qué pasa con aquellas primeras experiencias que nunca hice hambre de los 2 meses, que no tienen ninguna posibilidad de ser memorado porque nunca tuvo representación, pero tiene inscripción, y eso nos toca el ánimo? Entonces, algunos de ustedes puede estar fastidiado, otros puede estar entusiasmado, otros con lo que yo estoy diciendo. Bueno, eso es precisamente lo que ocurre en una situación trabajando o no desmintiendo el psicoanálisis en la numerosidad social. Digo pocas cosas más antes que vos me digas, llegó el momento del etcétera. Yo creo que la experiencia Rosario fue un acontecimiento, pero un acontecimiento con efectos de lenguaje. ¿Qué pasa con el acontecimiento? Cuando Badiou que ha hecho muy buenos aportes a la teoría del acontecimiento, para mí la experiencia Rosario, en mí,
tuve el efecto de pasar del verbo suceder, lo que sucede, lo sucesivo, lo que tiene que ver con el pasado, y se me abrió el acontecer, que siempre apunta a futuro y apunta básicamente a pensamiento crítico. Un analista que trabaje en el campo social tiene que incorporar no solamente el nivel inconsciente, tiene que incorporar todo el aparato psíquico. ¿Por qué? Porque si uno está trabajando en una institución, esa institución tiene que tomar medidas, tiene que tomar decisiones, tiene que tomar acciones, hay que accionar sobre las acciones. Va a decir, se precisa pensamiento crítico. El desiderato de ese pensamiento crítico, cuando uno está trabajando en un campo social, o lo que llamamos la numerosidad social, los términos que muy precariamente la he definido, es la construcción de una funcionalidad intelectual pública, cuyos primeros beneficiados son los propios que la están produciendo. No he dicho la construcción de un intelectual público, de una funcionalidad colectiva, de una funcionalidad intelectual pública. Esto se puede decir, y con esto quiero terminar, se puede decir de una manera mucho más, más elocuente y gráfica. Hay una vieja calumnia, que a veces es cierta, que dice que un camello es un caballo hecho por una institución o por una comisión. Y que a veces, es cierto, en comisiones parlamentarias eso suele ocurrir con mucha frecuencia, hay muchas comisiones. Y en realidad es una calumnia. En el grupo de la numerosidad social a la que yo estoy aludiendo, un camello es una construcción sofisticada, pueda que sea a partir de un caballo o no, para camellar adversidades. Y este es el punto fundamental. Yo creo que yo tengo la experiencia de Rosario, después la fui reproduciendo en muchos momentos. Quiero terminar para poner cierto orden a lo que digo. El otro día, hablando con una colega, Alba Flesner, las ideas que yo pensando en esta experiencia y pensando en qué me había pasado a mí con la experiencia de Rosario, ella estaba explicándome una conferencia que tenía que dar y me decía cómo hay 4 momentos, ella decía tres momentos, creo que escribía a cuarto, así el de la escritura. El primer momento que se da en el conocimiento colectivo, y ese fue paradigmáticamente para mí la experiencia de Rosario, fue el momento del hallazgo. Yo recordaba una vieja cuento que me contaba Mimi Langer, una gran amiga, que junto con Villon y con Blecher tuvieron muchísimos efectos sobre mí, y me decía Mimi Langer, decía que un maquis de la resistencia francesa que había caído preso, estaba en un tren de la muerte, camino a un campo de concentración, y pensó que él se salvaría, tal vez tenía más coherencia, si él adivinaba, o sea, cuándo se había subido al tren, a ese tren. Era una desgracia estar en el tren, pero él se subió seguramente en el pasado. Y que eso le daría sentido, o tendría más chance de salvarse, o le daría sentido a su muerte, al tener que morir, tal vez esas condiciones miserables. Y se dio cuenta que él era un muchacho campesino, yo también soy un muchacho campesino, que un día fue a París a estudiar secundario, más o menos la situación semejante a la mía, y un amigo lo invita a una manifestación estudiantil, y eso le abrió el mundo, fue un hallazgo, al grado que fue coherente, en su momento agarró las armas, fue maquis, luchó contra el nazismo, y después se salvó de casualidad porque llegaron seguramente las tropas rusas, las tropas, se pudo salvar y contar el cuento. Lo que me decía, bueno, ese es el primer tiempo, el hallazgo. Para mí la experiencia fue un verdadero hallazgo. No sé si para todos, para mí fue. El segundo momento es el momento tal vez que yo estoy ilustrando, termino enseguida, que yo estoy ilustrando ahora, que es la comprensión o la transmisión medio
En realidad yo escribí muy poco sobre la experiencia Rosario, casi no he escrito, ¿no? Es una cosa que va a formar parte seguramente de un capítulo del libro. Es ese momento de comprensión donde uno dice, se lo ilustra muy bien mi colega Alba Fresne es lacaniana, y entonces me lo ilustraba con un texto de Lacan, La lógica del fantasma, que es una lógica, es un texto imposible, que provoca rechazo, que enoja, pero Lacan anda ahí, y claro, como estaban grabadas estas palabras seguramente, después se hicieron libros, pero si uno lo confronta con otros momentos de Lacan, que son ya los momentos de conclusión, los momentos donde realmente ha logrado llegar, que es a eso lo que aspiro yo cuando hablo de la numerosidad social, y ahí ven que no vacilo, porque lo digo con muchísima claridad, porque para mí es muy claro, es un momento de conclusión, entonces realmente ahí es donde empieza la eficacia. A mí me interesa esto, simplemente con esto termino, para hablar algo de los oficios. Los oficios del campo sí, no son los oficios de psicología, pero los oficios del psicoanalista. A mí hay 3 momentos, y la experiencia de Rosario coincide literalmente con ese momento en mí. Éramos todos novatos, algunos menos novatos, hasta Pillon era novato en cuanto a lo que nos poníamos a hacer, que es el momento del noviciado, donde uno tiene que apoyarse en identificarse con algún modelo viviente. Para nosotros Pillon era el modelo viviente, para poder sostenerse ahí. Después viene, si uno logra, en términos de identidad, uno es lo que le hicieron las identificaciones. Pillon era bastante importante, él decía, siguiendo a Schopenhauer, que aquel que se asume maestro tiene que tener las riendas muy flojas, si no quiere tener enemigos o esclavos, o copiadores. Y es cierto, Pillon nunca hizo escuela porque toda la gente es muy distinta. Bleche, que fue un gran discípulo, que fue muy amigo mío, era totalmente distinto a mí. Rolla era totalmente distinto. No quiero nombrar los malos, quiero nombrar, no quiero empezar con los que no tengo simpatía, ¿no? Entonces, ahí llega el momento, este es un momento interesante, me pongo de pie, donde yo me olvido cómo seguía. Entonces pido ayuda, y así gano un minuto para seguir hablando. Pero me olvidé. Ya recuperé la cosa, ¿no? Y es curioso que me haya olvidado de esto, pero no crean que es por los años, porque esto me pasaba cuando era estudiante también, ¿no? Si uno logra vencer esas identificaciones en términos de identidad, uno es lo que le hicieron las identificaciones con Pillon, con Freud o quien sea, logra vencerlos, entonces entra el momento de los amores teóricos. Los amores teóricos corresponderían a lo que Alba Fresne hablaba de la comprensión, donde uno empieza a hacer citas y vacila como vacilé yo, por eso era por el segundo momento que yo me había olvidado. Y sobre todo cita mucho, cita al pie. Pero luego, y en términos de identidad, uno es lo que hace, termina siendo dignamente, uno es lo que hace. Es el maestro carpintero, el maestro comerciero, el maestro psicoanalista, lo que sea. Cualquiera es otra maestría. Pero hay un momento que es el que ya tal vez correspondería a las conclusiones, a lo que Alba Fresne hablaba de las conclusiones. La cito porque si no me va a decir que la plagio. Entonces, como yo estoy citándola varias veces, no la plagio. Es el momento en que un oficio se transforma en una manera de vivir, se transforma en una pasión por uno mismo. Bueno, eso es a lo que yo aspiro, o lo que para mí fue prólogo. Esa experiencia Rosario fue un prólogo de llegar a ser, y entonces cuando uno es lo que hace, es lo que hace, está muy bien. Ahora, cuando uno alcanza
que un oficio sea una manera de vivir, una pasión por uno mismo, a veces, y esto es muy importante, a veces uno tiene la chance de hacer lo que es. Muchas gracias.